Jueves 14 de julio de 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos antes que nada a nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, amigos televidentes. Muy buenas noches. Como siempre, gracias por compartir y permitirnos ingresar hasta sus hogares. Efectivamente, hacemos enseguida una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, fue destituida de su cargo. Además, se llevó a cabo la segunda jornada de diálogos entre movimientos indígenas y el gobierno nacional. La temática fue banca pública y privada. Y expertos advierten sobre secuelas para quienes se reinfectan de COVID-19. Podrían desencadenar en enfermedades crónicas. En lo internacional, 2 migrantes guatemaltecos fueron rescatados después de estar 2 días perdidos en el desierto. Y en deportes, Ecuador debutará este viernes en el Mundial de Atletismo en Estados Unidos. Atención amigos, un movimiento telúrico se sintió alrededor de las 17 horas de este jueves en varias provincias del Ecuador. De acuerdo a los primeros reportes del Instituto Geofísico, el movimiento tuvo una magnitud de 6.0 en la provincia del Guayas. El Instituto Geofísico informó que el movimiento se produjo a 12 kilómetros de la localidad Simón Bolívar, en la provincia precisamente del Guayas, a una profundidad de 57.83 kilómetros. Se sintió en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, San Borondón y Durán. Cambiamos de tema porque la asambleísta de la Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, fue destituida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y ya hay bancadas que aspirarían a ocupar esa vacante. No hubo sorpresas. Con 83 votos a favor, se confirmó la destitución de Yesenia Guamaní del cargo de segunda vicepresidenta por incumplimiento de funciones. Previo a la votación, Guamaní ya se refería a su destitución. La persecución, la conspiración les ha permitido el día de hoy tener los votos, pero no tienen la razón para destituirme. Y el día de hoy me dirijo a todos los ecuatorianos para decirle que me voy con honor y dignidad. De su lado, la legisladora denunciante Yajaira Urrestra de UNES reiteró que la asambleísta incumplió funciones al plantear que se suspenda la calificación de un proyecto de ley. En este pleno de la Asamblea, la asambleísta Guamaní no ha respetado el compromiso que hizo de legislar en beneficio de sus mandantes y de hecho debería sentirse muy avergonzada porque sobre usted recae la responsabilidad de quienes en este momento están sufriendo incluso el llevarse un pan a la boca. Encaminado a derogar el decreto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por esa decisión, la calificación del referido proyecto excedió en 27 días del plazo previsto en la ley. Mientras tanto, desde el Partido Social Cristiano ya se aspira a un lugar dentro del Consejo de Administración Legislativa CAL, es decir, estarían aspirando a una de las vicepresidencias. Yo creo que el Partido Social Cristiano debe buscar un voto en el CAL y si hay vacantes de 2 vicepresidencias debería buscar cualquiera de las 2. Así, al Pleno de la Asamblea le corresponderá elegir un reemplazo para Guamaní en la segunda vicepresidencia y un primer vicepresidente, un cargo que quedó vacante el pasado 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela asumió como presidente de la Asamblea en reemplazo de Guadalupe Llori. Andrea Orbe, Noticias 7. El asambleísta de UNES por Pichincha, Fausto Jarrín, renunció a su curul en el legislativo tras 13 meses en funciones. El legislador compartió la carta en sus redes sociales y en el extenso documento Jarrín argumentó que retomará su rol de abogado. También sostuvo que las posibilidades de la bancada de UNES son limitadas al contar con 47 votos seguros. No obstante, confía en el trabajo de sus ahora excompañeros. Buenas noches con todos, muchas gracias. El analista Mauricio Alarcón cuestiona que los partidos políticos no generen nuevos cuadros para candidaturas. Eso se demostraría en la renuncia de varios personajes ya conocidos para ocupar otro cargo de elección popular.
Se acercan las elecciones seccionales fijadas para febrero del 2023 y los nombres que salen a la palestra pública en su mayoría son conocidos y ya han sido parte de procesos de elección popular. Según el analista político Mauricio Alarcón, esto ocurre porque muchos de los movimientos políticos no han dejado que haya nuevos personajes. Evidencian una crisis de representación al interior de las organizaciones políticas, al interior de esos partidos y movimientos que no están regresando a ver a sus bases, sino que simplemente echan mano a más de lo mismo. En 2019 ocurrió algo similar. Fue el caso de Paola Vintimilla, que siendo asambleísta renunció para candidatizarse para la alcaldía de Quito. Lo propio hizo quien llegó a liderar el cabildo y más tarde fue destituido, Jorge Yunda. Sin embargo, no ocurrió solo en la capital. Paul Carrasco dejó la prefectura de la Azuay y terció por la alcaldía de Cuenca. En Guayas, en cambio, Jimmy Jairala dejó la prefectura del Guayas para postularse como candidato a la alcaldía de Guayaquil. No se descarta que para 2023 ocurra algo similar. Las deserciones, las renuncias en la Asamblea Nacional indudablemente se van a producir y con seguridad por decenas, para aspirar a alcaldías, prefecturas y concejalías. Hay consecuencias que se dejan ver. Muchos de ellos ni siquiera se han empapado del trabajo de sus principales durante este tiempo. Es una suerte de borrón y cuenta nueva. Alarcón asegura que la reforma en una ley no sería suficiente para cambiar esa realidad. Debería ser producto de un ejercicio responsable al interior de los partidos y movimientos políticos, pensando en sus bases y en la ciudadanía. Andrea Orbe, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que la primera mesa sobre focalización del subsidio de los combustibles tuvo un receso para que tanto el gobierno como las organizaciones sociales analizaran y estudiaran el informe entregado por el Ejecutivo antes de dialogar sobre las propuestas y contrapropuestas de este tema. El viernes está previsto que ambas partes vuelvan a sentarse en las mesas técnicas. El compromiso es levantarse. Si no vamos a levantarnos para ir a trabajar. ¿Okay? Esta es la postura del gobierno tras 18 días de paro nacional que vivió el Ecuador en junio. Mientras tanto, las organizaciones sociales analizaron este jueves la información entregada por el Ejecutivo sobre la focalización de combustibles, considerado uno de los temas más álgidos de los 10 planteamientos. Por separado, las dos partes revisaron los informes elaborados por el Viceministerio de Hidrocarburos, esto luego del pedido de las organizaciones sociales para analizarlo antes de emitir su propuesta. Hemos escuchado la parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los números? En ese sentido, se ha aperturado en una necesidad de compartir la información de diferentes sectores para que a partir de aquello podamos consolidar la propuesta en concreto. El gobierno también se reunió a puerta cerrada para delinear nuevas estrategias, principalmente en lo referente a la focalización de los subsidios, aunque se lo mantiene en reserva. El día de ayer tuvimos una conversación súper amena. En ningún momento tuvimos ninguna discrepancia, ninguna discusión. Estuvimos casi 10 horas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy productivo. A las 8:30 de este viernes se volverán a sentar en las mesas técnicas de la Conferencia Episcopal en el norte de Quito, en la segunda sesión de al menos 5 que podrían efectuarse hasta hallar una resolución. No es una sorpresa que ayer no se haya podido llegar a una definición en materia de focalización, claro, porque sabemos que es un tema complejo. Tiene que ser una propuesta seria, que sea viable y sobre todo que no dé paso a la corrupción. Y que sea técnica. Y que sea técnica, que tenga un sustento técnico sólido para poder ser implementada. Tras suscribir el acta de paz para finalizar con el paro nacional, desde el 13 de julio comenzaron los 90 días para tramitar los 10 planteamientos de las organizaciones sociales al gobierno nacional. Y si todo sale como se lo espera, el viernes podría haber el primer acuerdo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en el mismo tema, la segunda sesión de la Mesa Temática 2 sobre la banca pública y privada se efectuó esta mañana para abordar las políticas financieras dirigidas a los sectores más vulnerables y el funcionamiento de entidades crediticias. En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Bancos Privados, del Sector Popular y Solidario, de la CFN y de Banecuador. Este viernes se revisarán las propuestas y contrapropuestas de los 3 temas abordados este jueves. El decreto del señor presidente de la República ya establece el que se hará en la banca pública con donación de aquellos créditos definidos como irrecuperables hasta por el monto de $3.000. Para el esquema de aquella deuda entre $3.000 y $10.000, la propuesta concreta nuestra como Ejecutivo
es que se reestructure todas esas deudas hasta 10 años plazo, con un periodo de gracia total de 3 años, para que justamente tengan oxígeno suficiente para restablecerse en sus actividades productivas y las personas puedan salir adelante. Y como alivio financiero para los sectores agrícola y rural, desde Ban Ecuador no solamente se amplió la línea de préstamo para los créditos, creando oportunidades, sino que también se ofrece el servicio de arreglo de obligaciones para los clientes con problemas de pago. Para los usuarios de la banca pública de Ban Ecuador con cartera vencida o próxima a vencer y que esto sea producto de la crisis económica por la pandemia o un caso de fuerza mayor, pueden acceder a un nuevo beneficio. Con este arreglo de obligaciones es brindar un alivio financiero a todos nuestros clientes para que puedan refinanciar o reestructurar sus obligaciones. Los clientes pueden acudir a cualquiera de las 130 oficinas de Ban Ecuador en todo el país para que se evalúe su caso. Las condiciones son bastante blandas. No se va a exigir abono de capital, se va a dar plazos amplios hasta 10 años. Se puede incluir inclusive periodos de gracia de hasta 3 años. El objetivo, según explica la banca pública, es que se paguen cuotas más bajas. Además, a esta iniciativa se suman los 100 millones adicionales al crédito de oportunidades que otorga préstamos al 1% de interés y a 3 años plazo. Créditos en Ban Ecuador pues se han definido que son personales, no se necesitan tramitadores, tampoco tienen costo alguno. Ban Ecuador es una de las entidades públicas que participa en las mesas técnicas para buscar mecanismos de condonación de deudas para los sectores más vulnerables. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, ya al volver de la pausa, los recontagiados por COVID-19 podrían desencadenar en enfermedades crónicas. Esto y más luego de la pausa comercial. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Continuamos con más información porque la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria realizará este viernes de manera virtual una nueva subasta del avión presidencial Legacy, en razón de que el proceso que debía efectuarse hace un mes no tuvo ofertas calificadas. La aeronave fue adquirida en el régimen de Rafael Correa para traslados oficiales. En otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se trasladó este jueves al Cantón Huaquillas, en la provincia del Oro, para cumplir una agenda oficial. Allí realizó una sesión de gabinete social y también se entregaron viviendas, con una inversión valorada en $6.5 millones. Más de 2 centenares de familias orenses ya cuentan con casa propia tras la entrega de una urbanización totalmente equipada. Para inaugurar el proyecto habitacional Huaquillas, 277 viviendas de 3 dormitorios cada una. La obra estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se invirtieron $6.5 millones para su construcción, con lo que se espera enfrentar el déficit de al menos 580,000 viviendas en el país. Buscamos reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de todos ustedes, promoviendo sobre todo acciones enfocadas en los grupos más vulnerables de nuestro país. La nueva urbanización cuenta con 277 casas, 4 locales comerciales, 3 áreas infantiles, 2 áreas de juegos inclusivos, un salón comunal y espacios de recreación. La gratitud inmensa por haber culminado este complejo que estaba totalmente abandonado y hoy es una realidad. Según cifras oficiales, desde mayo del 2021 ha disminuido en 4 puntos porcentuales el déficit de vivienda, mientras que hasta 2025 se aspira a bajarlo hasta los 10 puntos.
Minutos más tarde, el presidente lideró el gabinete social con la presencia del ministro Esteban Bernal y otras autoridades de Estado, donde se presentaron los programas y servicios que se ofrecen desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como las acciones en salud, educación y la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y ponga mucha atención, según los expertos de la salud, los recontagiados por COVID-19 podrían desencadenar en enfermedades crónicas. Con el incremento de contagios, los riesgos serían mayores. Desde la semana 26, los contagios por COVID-19 han ido en aumento. Por esto, la población que no había recibido sus dosis de refuerzo se está acercando a los centros de vacunación. Muchos creen que al enfermarse ya crean anticuerpos de manera permanente y no ven la vacunación como algo necesario. Necesaria, solo me he enfermado una vez y de ya nunca más, ya. Como que con 2 era suficiente en ese tiempo, más que todo. Era como que iban apareciendo más variantes, y la gente ya era como que le daba igual, y es como que por falta de tiempo también. Gonzalo González se contagió 3 veces, la última en diciembre del 2021, y hasta el día de hoy él siente algunas secuelas. Espasmos, como que me duele el pecho, me cuesta un poquito respirar. Cuando subo las gradas de mi casa, por ejemplo, me falta el aire, y creo que más que todo me ha afectado más a los pulmones. Daniel Simancas, epidemiólogo, explica que la reinfección por COVID-19 no es similar a cuando uno se enferma de gripe u otra afección respiratoria. Hay una relación directamente proporcional con el número de infecciones y el riesgo de presentar complicaciones por el COVID. Así que hay algunas personas que ya van por la 4ª, 5ª infección del COVID. No es buen negocio. Usted puede estar adquiriendo una enfermedad crónica que le pesará con el transcurso de los años. Pero Narváez opina lo contrario. Cada nueva reinfección es más leve, menos grave, ¿sí?, que las anteriores. Bueno, habrá excepciones, obviamente, sobre todo los adultos mayores. Y dice que el problema de la reinfección está en si se desarrolla COVID prolongado. Es una enfermedad, al parecer, autoinmune, producto del mismo virus y de los anticuerpos. Es un problema serio en todo el mundo, ¿no? Que es gente que ha pasado 3 meses y todavía tiene síntomas. Lo grave es que muchas de estas personas que tienen síntomas pueden llegar a niveles de discapacidad grave. Existen hasta 200 síntomas de este tipo de COVID. Es por esto que los expertos recuerdan a la ciudadanía que el COVID sigue siendo una enfermedad de mucho cuidado y que la vacunación es un método de prevención. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy buenas las recomendaciones de nuestra compañera Manuela Bedón. Ahora les contamos en otro tema, amigos, que la asambleísta de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, reveló que tuvo inconvenientes en al menos 3 ocasiones con el sistema de votación del Parlamento. Desde la IP, de donde se ejecutó la última manipulación, estaba activa desde mayo, según aseveró el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. La asambleísta Vilma Andrade ya fue a la Fiscalía General del Estado a entregar su versión por la supuesta vulneración de su sistema de votación. Luego de esa diligencia reveló que 2 ocasiones antes también tuvo problemas para votar. Que se revise, por ejemplo, el registro de mi votación el día 25, el 26 en la mañana y precisamente el día que se pretendía la destitución del presidente de la República, el día 28 yo no me pude registrar. Se demoró mi registro, es decir, no podía llevar yo el cursor a poner la contraseña y tuve que llamar al departamento técnico para que me ayuden porque era imposible, me demoré más de 20 minutos y eso le consta a la asamblea que 136 curules estuvieron ya habilitados, menos el mío. Horas antes, del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, confirmó que identificaron que la dirección IP, desde donde se concretó la última vulneración al sistema de votación, estaba activa desde mayo. Según él, no hay registros de alteraciones anteriores. No queremos elucubrar ninguna situación. Usted sabe que se presenta para shows en muchos casos. Natalia Arias, del movimiento Creo, es escéptica. Dice que si esa IP estaba operando desde mayo, es muy probable que algo más haya sucedido. No ha sido una travesura de alguien, esto es un acto deliberado definitivamente y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad. Esta información ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Este jueves Virgilio Saquicela tenía que acudir a entregar su versión, pero pidió que la diligencia sea diferida, porque tenía que instalar la sesión del Pleno. La Contraloría General del Estado deberá ejecutar exámenes especiales al municipio guayaquileño por la instalación de vallas publicitarias que serían ilegales en la ciudad porteña.
En el noticiero presentamos un reportaje sobre la instalación de vallas publicitarias en Guayaquil. Eran muchas y gran parte de estas fueron ubicadas de manera irregular, según el mismo municipio. Quedaron en evidencia porque no tenían los sellos de responsabilidad de sus empresas. 10 meses después, Gabriel Muñoz, quien es un afectado directo frente a la instalación de estas vallas, se refirió al fallo que otorgó una acción de protección a su favor y en contra del Cabildo. Fueron reformando las ordenanzas en el tiempo y al reformarlas entonces supuestamente las nuestras eran las que estaban ubicadas irregularmente, lo cual nos obligó a instaurar esta denuncia, esta demanda, esta acción de protección. La unidad penal con sede en el Cantón Quevedo resolvió declarar la vulneración del derecho al debido proceso, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad y derecho a desarrollar las actividades económicas por parte de los accionados que han actuado en contra de la compañía Video Soundtrack y VST Ecuador. Además dispone oficiar a la Contraloría General del Estado para que dentro de sus competencias realicen los exámenes especiales o procesos de control que correspondan a los trámites de emisión de permisos de las vallas publicitarias. Pide a la Defensoría del Pueblo que dé el cumplimiento total de la sentencia. En las dos instituciones esperan tener la resolución para acatarla. Ganamos esta acción de protección, entonces ahora ya se le comunicó a través del juez a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo para que entren, investiguen y hagan respetar nuestros derechos. Frente al fallo, buscamos una versión del municipio de Guayaquil, pero nos indicaron que se pronunciarán cuando terminen unos trámites judiciales en torno al tema. En junio de este año se dictó la medida que regula la circulación de 2 personas en motocicletas a escala nacional. Algunos ciudadanos ven como positiva la medida. El pasado 8 de junio del presente año se dictó la medida para evitar que 2 personas circulen en una motocicleta a escala nacional. La medida consta de excepcionalidades para los cónyuges, las personas en unión de hecho, los hijos, hermanos, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y los menores de 12 años. En la capital, algunos ciudadanos han visto cambios en este mes que rige la medida. Sí, he visto más. Ahora he visto que sí, las motos están muertas ya con mujeres, ya no se le ve con 2 personas, no hombres. ¿Qué le parece a usted esta medida? Bueno, dentro de todo esto, debido a las circunstancias y a la delincuencia que está sucediendo, pues obvio sí es bastante, ayudado bastante a la ciudadanía para nosotros tener un poco más de tranquilidad. Yo creo que es más seguridad. Sí, porque la medida no restringe que sea solo una persona, sino sí hay posibilidad de llevar parientes. Entonces, cuando van 2 hombres, en realidad ahí es cuando se genera peligro. Sin embargo, otros consideran que los operativos de control deben intensificarse. Faltan controles, definitivamente faltan controles y especialmente en la noche. En la noche los vigilantes desaparecen y me ha tocado ver en la noche, 9, 10 de la noche ya desaparecen y cualquier cantidad de 2 en moto delinquiendo. Es la verdad. Para la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, la medida que dictó en junio ayudaría a reducir asaltos y sicariato, ya que según los índices, los crímenes se cometen en esta modalidad. Pedimos una entrevista a la ANT para conocer cuáles han sido los resultados de la medida, pero no pudo ser atendida. Manuela Bedón, Noticias 7. Y entre las opciones para este verano se encuentran las casas Somos del Distrito Metropolitano de Quito. Se activaron 1000 talleres que estarán disponibles durante el mes de julio y agosto. Si usted no sabe qué actividad realizar con sus pequeños por vacaciones, en las 49 Casas Somos de Quito tienen 1000 opciones para aprender y jugar. Y hemos armado una malla de talleritos para niños y para jóvenes para que vengan a aprender manualidades, deportes, idiomas, gastronomía, artes marciales, como ustedes pueden apreciar. Por ejemplo, en la Casa Somos San José de Monjas se dan clases de taekwondo. Diego López, tallerista, explica que este arte marcial enseña a los niños y jóvenes a través del juego para defenderse. Ellos desarrollan la coordinación, la motricidad, entonces ellos poco a poco con el tiempo se van desenvolviendo muchísimo mejor.
Aprenden aquí a ser más seguros de sí mismos, a tener confianza y ante la sociedad, ante las personas. Ariel Guachamín es el cinturón más alto del grupo y como practicante cuenta que en este lugar, además de técnicas, se aprenden valores. Disciplina, el respeto y la lealtad, todos somos una familia, como les dije a los muchachos. Entonces, son esos pequeños valores que de poquito a poquito van creciendo para convertirse en grandes deportistas. Rayleigh Reynoso, junto con su hijo, toman cursos en la Casa Somos San José de Monjas y su experiencia ha sido bastante gratificante. La experiencia ha sido súper buena, de verdad que acá se enseña súper bien. El profesor tiene full paciencia con los niños cuando ellos tienen una duda, incluso le envía videos explicándole mejor cómo es el proceso, cómo se hacen las cosas, para que los niños tengan una mejor experiencia en el curso. Los cursos tienen un costo de $1 por clase y puede revisar la oferta en la web zonales.quito.gov.es o directamente en la Casa Somos de su sector. Por otra parte, están los museos de la ciudad, que también tienen una oferta amplia de cursos vacacionales. El calendario de actividades es el siguiente. En el Museo de la Ciudad, en el Encuentro de Dos Mundos, será miércoles 20 y jueves 21 de julio de 9 a 12 horas. El primer día se realizará un mini monumento y el segundo un recorrido al panecillo. En el Museo de la Ciudad también se tendrá Juguemos con Cerámica, que se realizará este jueves 21 y viernes 22 de julio de 9 a 12. Este vacacional es para niñas y niños de entre 9 y 12 años. En el Museo del Carmen Alto se tendrá vacacional Arte de Verano, la primera semana del 17 al 18 de agosto y la segunda semana del 24 al 26 de agosto, de 10 a 12 horas 30. Todos los vacacionales tienen un costo de $5 y los pagos se realizan a través del portal web de cada museo, donde se puede encontrar además las actividades disponibles durante todo el verano. Así que pendientes de las redes sociales de los museos de la Fundación Museos de la Ciudad. Manuela Bedón, Noticias 7. Miles de personas acudieron a las instalaciones de la empresa municipal de aseo de la capital con la única finalidad de conseguir una plaza de trabajo que ofrece esa entidad. Estas largas filas se evidenciaron desde la tarde del miércoles en los exteriores de Emaseo. Más de 1000 personas durmieron en la vereda con la finalidad de entregar su hoja de vida y así optar por un puesto de trabajo. Desde ayer, desde las 6 de la mañana. Sí, nuestra aspiración es que nos ayuden con un puesto de trabajo. Es el caso de Mélida, de 45 años de edad, a quien no le importó soportar el frío de la noche, haciendo cola en la avenida Occidental, norte de Quito. La finalidad, entregar el currículum vitae de su hija y postular a una de las 200 plazas de trabajo que abre la institución. Voy a andar, mija, a ver si Dios quiere que le salga para... ¿Desde qué punto de la capital viene del sur? De Guajaló, más arriba, el del sector San Martín, barrio Tambo del Inca. La empresa pública metropolitana de aseo abrió el concurso de méritos y oposición para ingresar a la institución. Vía internet realizaron la convocatoria para el 14 y 15 de julio, en el horario de 8 a 16 horas 30. La recepción de documentación lo podían hacer vía electrónica, pero miles de aspirantes decidieron acudir de manera personal. Vengo a buscar trabajo, es para mi bienestar, para mi futuro y va a darles un futuro mejor para mis hijos y mi familia. Ganar este mensualito es para podernos mantener a nuestros hijos y sacarle adelante. Los requisitos que solicita Emaseo son la hoja de vida, título académico obtenido por el solicitante, la copia de la cédula, certificados laborales y, de ser necesario, el carnet de discapacidad. Para llenar los cargos de ayudantes de barrido y de recolección, lo que vamos a hacer es receptar las postulaciones en físico y calificar las ofertas, calificar la postulación de cada uno de los candidatos. La postulación física y digital es personal y se aplica una sola vez. Es importante mencionar que el concurso no tiene costo. Y escuche con atención porque ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso suscribió el reglamento a la Ley Orgánica para la Educación Superior. Entre los aspectos más importantes destaca que las universidades públicas tendrán autonomía para realizar sus procesos de admisión de estudiantes. También se eliminan las restricciones que limitaban a las universidades a invertir sus recursos económicos y se redujo el tiempo para la aprobación de carreras. Con el reglamento, el examen de la CENESID para ingresar a la universidad queda sin efecto. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, el peso colombiano se ha devaluado de manera sustancial durante las últimas semanas. Les contaremos los detalles de esto y más al regresar de la pausa.
Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. En Colombia, el peso colombiano se ha devaluado de manera sustancial con respecto al dólar durante las últimas semanas. Esto impacta a la población porque aumentan los precios de los alimentos y otros bienes esenciales. El alza histórica del dólar en Colombia genera expectativa. Analistas coinciden en que la incertidumbre por la recesión global y la alta inflación impactan el peso colombiano, que ha caído en casi 13% durante el último año. Hemos perdido poder adquisitivo ante el mundo y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación. Esta devaluación tiene a varios sectores en alerta. Uno de ellos es el turismo, que ya enfrenta cancelaciones de viajes dentro y fuera de Colombia, lo que ha encarecido los servicios en un 10%. Lo que implica un gran reto para nuestro sector y para el país para seguir en la senda de la reactivación. Para el economista Andrés Moreno, esta alza beneficia en cierta manera a los exportadores colombianos que reciben su pago en dólares. Los exportadores, por ejemplo, están vendiendo con un dólar en máximos. Las personas que reciben remesas están recibiendo una gran cantidad de dinero. Marta del Pilar Martínez, representante de los cambiadores de divisas, señala que el alza del dólar es peligroso para este sector. Atender la demanda que se puede generar por alguna intención del consumidor de comprar mayor divisa. Productos de la canasta familiar han incrementado sus precios en un 10% por el alza de la divisa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Ahora les contamos, amigos, que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató a 2 migrantes de Guatemala que lograron comunicarse con el 911. Llevaban 2 días perdidos en el desierto intentando llamar y no encontraban señal. Veamos más sobre este lamentable incidente. En busca de mi hijo. Agentes del equipo de búsqueda y rescate del sector Tucson coordinaron un operativo vía aérea para rescatar a 2 inmigrantes guatemaltecos que se encontraban en las montañas Baboquiari. Uno de ellos dijo que venía a reencontrarse con su hijo. Intenté cruzar el desierto para juntarme con él allá, pero no aguanté. Llevaba 6 días caminando en el desierto, tenía sus pies llenos de ampollas, se le había acabado el agua y en 3 días solo había comido una manzana. Demasiado sol fuerte, una noche mucho coyote, ya no aguantamos. Yo me quedé tirado, el compañero también. Ya no. Solo quería ver a mi hijo. El operativo de rescate tardó 3 horas. La temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados en el desierto. Los inmigrantes fueron atendidos por paramédicos que los hidrataron y les dieron comida. Gracias a Dios que pudieron llamar al 911. El chaval más joven se quedó con el señor mayor, ya que el señor dijo que ya no podía caminar hace 2 días. Pacheco fue trasladado a un hospital de Tucson y su compañero de viaje, Sebastián, fue llevado a una estación de la patrulla fronteriza para ser procesado por el título 42. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Mientras tanto, Haití está sumido en la peor crisis social de la región debido al desgobierno en ese país caribeño a causa de la violencia de las pandillas y la pobreza. La explosión de los precios y la escasez de combustible empeoran la situación. Inseguridad, corrupción, inflación. Haití sufre la crisis social y de seguridad más grave de toda América Latina. Tan solo en una semana, unas 90 personas fueron asesinadas en los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, su capital. La vida cotidiana paralizada. La situación es grave, hay hambre y pobreza, los niños no pueden ir al colegio, el gobierno no sirve para nada. Es verdaderamente difícil, no hay manera de vivir. Hay muchas balaceras y ni dentro de la casa estamos seguros. Ni siquiera podemos salir. Imagínate si estás fuera. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, la siempre convulsa situación política y económica del país se vio aún más golpeada. El vacío de poder degeneró desde el fin oficial del mandato de Ariel Henry el pasado 7 de febrero en una crisis de seguridad que deja asesinatos y secuestros a diario, a lo que se añade la escasez y aumento de los precios del combustible. Durante la jornada del miércoles se registraron violentas protestas en Puerto Príncipe. Manifestantes erigieron barricadas en varios puntos de la ciudad.
El precio de la gasolina es de $15 por galón, pero no hay escasez, solo que lo venden preferentemente a los supermercados. Esa es la razón de nuestra protesta. Y el drama no acaba allí. Esta semana la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas alertó de que por la situación actual, 1,5 millones de haitianos no tienen acceso a los servicios básicos. Según datos preliminares, ascienden a 21 los fallecidos por el ataque ruso con misiles en Vinnytsia, en el centro de Ucrania. Los misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas y afectaron a varias residencias cercanas. Al menos 21 personas han muerto, unas 40 han desaparecido y más de un centenar han resultado heridas en el ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Entre las víctimas hay 3 niños. Kiev dice que los misiles fueron lanzados desde un submarino que se encontraba en el Mar Negro. Vinnytsia se encuentra en el centro del país y tiene una población de 370.000 habitantes. Zelensky, que intervino en la conferencia de La Haya dedicada a los crímenes de guerra que vive su país, ha instado durante su discurso a la creación de un tribunal especial. Se necesita un tribunal especial para abordar el crimen que constituye la agresión de Rusia contra Ucrania. Un tribunal que asegure el castigo justo y legal de quienes iniciaron esta serie de desastres y tragedias, que han convertido a esta guerra en la mayor de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos preliminares, 3 misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas. Las explosiones afectaron a complejos oficiales y residenciales cercanos. Hasta el momento no hay ninguna explicación oficial por parte de Rusia. Amigos televidentes, y al regresar del corte comercial, el segmento que todos estamos esperando con Fernando Estrada, el segmento deportivo. Vero, un abrazo grande y gracias por compartir también este espacio. Efectivamente, Felipe, amigos televidentes, les esperamos mañana a las 7 horas en punto con más información nacional e internacional en Noticias 7. Muy buenas noches para todos.